Y vamos a ir juntos a Juan, capítulo 12. Estamos en un tiempo de transición al exponer en este evangelio cómo el ministerio de Jesús está en sus momentos últimos, enseñanzas muy importantes y ya de camino a la cruz. Y como esto todo tiene un propósito, mi hermano, acuérdese el propósito de Juan, que nosotros podamos creer más y mejor, a fortalecer la fe de aquellos que han creído o que están empezando a depositar su confianza en el Señor. Así que entendiendo esto, cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, nosotros debemos exponernos con la expectativa. Y esto es con la expectativa de que nosotros realmente seamos transformados, que salgamos de aquí el mismo propósito que deseamos aprender en entendimiento, podamos verlo también aplicado a nuestra vida, que realmente cada vez que salgamos de la iglesia podamos ver cómo nosotros somos alentados a creer más y mejor si estamos expuestos a Juan. Así que, no siendo más, vamos a leer la porción que tenemos para hoy. Capítulo 12, y vamos a leer la porción que está a partir del versículo 27. 12, 27. La palabra del Señor dice así: Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, pero para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Versículo 29. Por esto la multitud que estaba allí y oyó la voz, que había sido un trueno. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Versículo 30. Jesús les dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que había de morir. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?, preguntaba la multitud. Versículo 35. Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: el Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podrán creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado los ojos y endurecido su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Versículo 44. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado. El Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo con tal como el Padre me lo ha dicho. Lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios y les invito a que oremos y a que roguemos a nuestro buen Dios. Aquí estaba predicando nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios encarnado. Que sea la predicación de nuestro Salvador hoy mismo, hablando a nuestros espíritus. Señor nuestro, gracias. Señor, es tu palabra, eres tú mismo, son tus palabras, Señor, las que salvan. Es tu obra, es tu predicación la que apunta a tu propio sacrificio, Señor. Y hoy queremos, como si fuéramos la audiencia principal, hoy recibir tu palabra y que tu palabra aliente nuestra fe. Que podamos ser definidos como aquellos a los cuales destinaste originalmente este evangelio, para que en medio de persecución, en medio de incertidumbre, en medio de crisis, en medio de una abundancia y lo que sea que fuera, el testimonio de Cristo incremente nuestra fe y que podamos confiar cada vez más y mejor y darte la gloria como el pueblo que has decidido llamar, para que entienda, para que oiga la predicación de Jesús y la predicación de tu palabra como tu voz. Y que hoy mismo nosotros podamos salir de aquí con la convicción de que tú has hablado y que tu palabra es suficiente para sostener a tu iglesia y para avivar la fe que tú mismo has puesto en nosotros. Señor, quedamos en tus manos y dispuestos de corazón, de mente, para recibir tu palabra, y te oramos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, un tema en común que vamos a hablar es acerca del juicio. Y es muy importante que los creyentes tengamos esto en mente a la hora de peregrinar en nuestra vida cristiana. Así que, mis hermanos, quien tiene oídos que oiga lo que dice la palabra de Dios acerca del juicio, acerca de lo que Cristo mismo predicó. Que siempre recordemos que al exponer la palabra de Dios lo que queremos es exponer lo que Dios dijo, en este caso Cristo mismo predicó, y qué bueno es escuchar la predicación de Jesús. Cuando hablamos del juicio tenemos un gran problema, cada uno de nosotros tenemos una grave dificultad, y es que cuando hablamos de juicio, los únicos juicios a los que nosotros tenemos más referencia son los juicios humanos, los juicios que se hacen en nuestras casas, los juicios que hacen los padres, los juicios que hacen los tribunales humanos. Así que tenemos una connotación de juicio un tanto afectada por lo que está pasando en nuestro entorno, y eso me acuerda. Por ejemplo, uno de los juicios históricos más conocidos era un juicio a un cristiano conocido, físico, astrónomo italiano, que también era creyente y convencido de la fe. Una de las convicciones que él desarrolló es que la Tierra no era el centro del universo. La famosa posición de Galileo Galilei era que los planetas y el universo no giraban en torno a la Tierra, sino que era opuesto. Pero a razón de esto, él defendía una teoría que también otro creyente, Nicolás Copérnico, había dicho. Básicamente ellos resumían estas convicciones en esto de si la Tierra giraba alrededor de otra cosa o si realmente eran los planetas y las estrellas alrededor de la Tierra. Entonces en 1633 la Inquisición católica hizo un juicio contra Galileo con la intención de que se retractara. Es decir, la Iglesia Católica en este tiempo tenía un poder político y entonces ellos emitían juicios y llamaron a Galileo Galilei para decir que lo que estaba diciendo era algo loco y que tal vez estaba trayendo confusión, y lo llamaron a un tribunal para decir que se arrepintiera. Y entonces él no lo hizo, así que fue condenado a vivir bajo arresto domiciliario y recitar durante 3 años salmos de penitencia, agregando
el libro de los textos prohibidos, había un texto que ellos tenían. Y entonces vemos aquí como tal vez aún una organización eclesial, en voz tal vez de una buena motivación, pero sin fundamento bíblico, emitió un juicio que terminó haciendo de Galileo Galilei una injusticia. Y fueron necesarios 359 años, 4 meses y 9 días para que el Papa Juan Pablo II se disculpara por la injusticia, la sentencia que se le había ejecutado al filósofo matemático. Y aún así, la Congregación para la Doctrina de la Fe, encabezada por el catedral Joseph, consideró que la sentencia era razonable y que era justa, a pesar del perdón de Juan Pablo II. Y con todas estas cosas quiero recordarnos que efectivamente tenemos una connotación del juicio bastante nublada por la realidad humana, pero por esa razón y muchas de las razones que conocemos a través de los textos bíblicos, es necesario que Dios mismo tome un cuerpo humano, se encarne y que nos muestre que efectivamente este mundo en el cual reina la injusticia tendrá un día en donde el gran trono del juez universal juzgará cada acto, juzgará cada intención, juzgará cada obra. Y uno de los propósitos de la encarnación y el ministerio de Jesús es precisamente advertir, es precisamente anunciar, es precisamente llamar al arrepentimiento a causa del juicio venidero. Una de las formas en las que vemos la misericordia de Dios, por ejemplo en este texto, es que Dios no solamente vino a ejecutar su juicio, sino que anticipadamente, como una anunciación de su reino, Él lo que dice es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, con el propósito de que las personas, una vez que inicie ese juicio, en el momento en el que ya no habrá vuelta atrás, haya una buena advertencia, y haya una advertencia de Él mismo es el que se ha encarnado para que todos y cada uno de nosotros sepamos que lo que está pasando en este mundo va a ser juzgado, y sobre todo vamos a ser juzgados a la luz de nuestra salvación. Y esa es una de las cosas que nosotros más debemos tener en cuenta, y Jesús en este momento está hablando a la multitud y está hablando a razón del juicio venidero, y cada uno de nosotros debe tener esto muy presente a la hora de pensar en la fe. Matthew Henry, un puritano muy conocido, comenta acerca de esta porción, que lo que el Señor Jesús está tratando de mostrar es que en muy poco tiempo será el juicio, y ya sea el mundo judío, cuando esté reprendido, convencido y condenado por su pecado de rechazar a Cristo crucificado, el Espíritu y la administración del Evangelio continúan en esa proclamación a los impenitentes, a los incrédulos. Y esto no solamente es para hacerles sentir culpables, sino para advertirles de la ira que vendrá sobre ellos y sobre las naciones, ciudades y templos que no se hayan arrepentido de corazón. Que no habrá una discriminación y separación por otra cosa más que la fe puesta en Cristo, y cómo Dios ha escogido un pueblo para sí, y cómo les será ese pueblo llamado por una gracia especial, y cómo judíos, creyentes, gentiles serán convertidos por ese llamamiento que el Dios Santo está haciendo a su pueblo. Mis hermanos, una de las cosas que ha hecho Satanás es, a través del pecado, diluir la advertencia de la predicación de Jesús. Una de las cosas que caracterizaba a los puritanos era la predicación fiel acerca del pecado. Si nosotros no predicamos acerca del juicio venidero, entonces portarse bien en este mundo no tiene sentido, porque no habrá nadie quien juzgue el bien y el mal. Pero entonces el Señor Jesús se encargó de constantemente dejar claro que es necesario que todo hombre se prepare para ese día del juicio. Muy bien lo dice el Evangelio de Juan, en Juan 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces lo que quiere decir el Señor Jesús mismo es que lo que juzgará a este mundo es que Dios mismo se encarnó para manifestar su gloria al mundo, pero a pesar de que la hermosura, la belleza, la santidad, el señorío, la grandeza de Dios mismo pisó sobre la tierra, el polvo que nosotros también pisamos, el mundo
amó más las tinieblas. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Así que podemos decir que los propósitos más importantes del ministerio de Jesús es convencer a las personas de que están pecando. Pero ¿qué es el problema del pecado? Existe un juez, existe un creador que ha determinado cuál es la manera en que el humano debe vivir. Y cuando el humano vive en oposición a ese diseño, está pecando y está atentando contra el Rey, contra el Señor, contra el Creador. Y necesita arrepentirse. Y necesita buscar esperanza y consuelo en el único que puede encontrarla, en Cristo el Señor, capaz de salvar a los pecadores. Así que durante este tiempo vamos a ver cómo eso tiene relación con nosotros. El Señor Jesús usa las mismas escrituras mencionadas en Isaías para hacer una pregunta. Ahora que Él ya se ha manifestado, los apóstoles decían: ¿quién creerá en este anuncio? ¿Cuál anuncio se refería a Isaías que menciona en este texto y que el Señor Jesús menciona? Bueno, desde siempre se había anunciado, aún después de la caída, que vendría un descendiente de Eva. Los profetas anunciaban que iba a haber un rey espiritual que vendría a gobernar su pueblo para siempre, que reinaría con fidelidad y justicia, que salvaría a su pueblo de las garras de sus enemigos. Y entonces este anuncio no era más que el anuncio de Jesucristo, Dios tomando un cuerpo humano para proclamar que su obra sería la única esperanza para su pueblo. Entonces, por esa razón, este anuncio que Cristo mismo está haciendo debe ser para nosotros atesorable, hermoso, digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra dedicación, porque es la salvación de nuestras almas, porque es la única manera ante el juicio venidero presentarnos como justos por la sangre y la vida del justo. Así que veremos este tiempo 3 puntos. El primer punto será: el juicio de este mundo ha iniciado, que no te sorprendan las tinieblas. Mi hermano, la predicación de Jesús era una predicación a la multitud. Ahí estaban sus discípulos. Jesús estaba convencido que la predicación acerca del juicio venidero cumpliría 2 propósitos: el arrepentimiento de aquellos que no habían puesto su confianza en Jesús y la santificación de aquellos que ya habían puesto su confianza en Jesús. Así que el primer punto será: el juicio de este mundo ha iniciado, que no te sorprendan las tinieblas. El segundo punto será: ¿quiénes serán salvos del juicio? Una pregunta: ¿quiénes serán salvos del juicio? Y el tercer punto será: el que guarda sus palabras no permanece en tinieblas del juicio. Y si hay algo que quiero que recuerdes hoy es que habrá un juicio. Mi hermano, habrá un juicio. Mis hermanos, ¿cuántos creyentes vivimos como si nunca nuestras obras fueran juzgadas? Y entonces nos comportamos mal con nuestros esposos, nuestro cristianismo, nuestra vida es tomada de una manera muy light, porque se nos olvida que algún día rendiremos cuentas delante del gran trono, en donde podemos ver frente a nuestros ojos al único capaz de juzgar, al único digno de tomar el libro en sus manos. Así que, mi hermano, quiero que hoy recuerdes: habrá un juicio y tu salvación son las palabras de Cristo, el verdadero juez. Guárdalas, créelas, obedécelas. Habrá un juicio y tu salvación son las palabras de Cristo. Guárdalas, créelas y obedécelas. Así que, mis hermanos, el primer punto de este día será: el juicio de este mundo ha iniciado, que no te sorprendan las tinieblas. Mis hermanos, uno de los propósitos de Jesús al ser un humano es manifestar con su vida la importancia de lo que a los seres humanos concierne. Uno de los propósitos con que Dios en su soberanía haya tomado un cuerpo humano es que Jesús pueda manifestar lo que es urgente, lo que es importante, lo que debería involucrar nuestras emociones, la manera de responder a las directrices de Dios, precisamente como un humano. El versículo 27 dice la palabra de Dios: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. La palabra del Señor en este momento está usando la descripción emocional del cuerpo que el Dios viviente ha tomado
para predicar acerca de su juicio. Entonces Él está expresando que Él está experimentando angustia. Es una angustia que en su parte humana Él está exteriorizando por la dimensión de lo que ha de suceder. Imagínense la mezcla de todo lo que está pasando aquí. Él está anunciando: viene un juicio, el reino de los cielos se ha acercado, he venido para proclamar salvación. Imagínense la angustia. Él ha sido el perfecto intercesor, comisionado por el Padre, respaldado por el Espíritu Santo para proclamar arrepentimiento y salvación. Y la gente quiere apedrearle. La gente quiere decir que es diablo. La gente quiere decir que es un falso maestro. Y esa mezcla de ver cómo el pueblo que Dios había apartado para su gloria le rechaza, y al mismo tiempo el camino hacia su padecimiento, conociendo la dimensión de ese sacrificio, la ira de Dios que se derramaría sobre él, la tortura que harían en él en la cruz, la humillación. Y entonces el Señor Jesús, en su humanidad, nos permite dimensionar lo importante que es para nosotros tener una mirada puesta en el día del juicio. Estaba angustiado y él mismo dice: entonces, ¿qué diré al Padre? Sálvame de esta hora. Pero entonces él responde a sí mismo y dice: para esto ha llegado esta hora. Es decir, el ministerio de Jesús cumple su propósito de predicar arrepentimiento, porque una vez que Dios mismo ha proclamado su propio juicio, no habrá ninguna advertencia más. Dios mismo ha venido a advertir a la humanidad, a advertir a su pueblo elegido: habrá un juicio. Deberíamos estar alertas. El versículo 28 dice el Señor Jesús: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Mis hermanos, este momento es un momento hermoso, en donde vemos que Dios quiere dejar claro que el ministerio del Señor Jesús y lo que debe venir en la muerte maldita en la cruz es el mejor anuncio de que Él ha sido misericordioso, de que Él ha advertido acerca de salvación, que se ha propuesto para la humanidad, para que puedan encontrar salvación en esa obra que Cristo hará. El versículo 29 dice: por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Y Jesús les dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Así que Jesús está explicando: esta voz que ha venido del cielo es el respaldo de mi ministerio para que ustedes puedan creer lo que yo les he enseñado, lo que yo les he predicado. Y sobre todo, ¿qué, mis hermanos? Sobre todo, ¿qué? Mis hermanos, muchas veces hemos visto un cristianismo en donde lo único que nosotros esperamos es la misericordia de Dios para cumplir nuestros sueños. Eso es un evangelio mundano, en donde lo único que esperamos es que nosotros seamos ayudados por Dios para llevar a cabo nuestros propósitos, tener una mejor vida, ver una cúspide en nuestras carreras y tener armonía familiar. Esas cosas son buenas, mis hermanos, pero Jesús no vino solamente a proveer una mejor vida. Eso es un fruto. Si tú estás con el Señor, vas a ver cómo hay frutos, si el Señor lo permite, en una buena vida. Si el Señor lo permite, aún también contentamiento en medio de la dificultad, si el Señor lo permite. Porque todo está bien en las manos de un Dios justo. Pero si hay algo que sí es importante, es que si algún día el Señor vendrá a ejecutar un juicio, es que las personas lo entiendan y puedan llegar a ese día con este tiempo como de pausa, espera y de preparación de la mejor manera. Así que el Señor Jesús, después de que Dios mismo, mis hermanos, imagínense esa escena: el cielo habla, las personas se confunden, es un ángel, es un trueno. ¿Se imaginan la dimensión de esa voz? Y Jesús dice: no, es por causa de ustedes que esta voz se ha escuchado. El versículo 31 dice:
ya está aquí el juicio de este mundo. Mis hermanos, el ministerio sobrenatural de Dios a través de Jesús está poniendo su sello en su perfecto intercesor. El ministerio del Señor Jesús será respaldado por el Padre mismo, anunciando su perfecto propósito a través de su encarnación. Y es advertirte a ti, advertirle a la humanidad que el Rey volverá a hacer un juicio y tú estarás delante de ese trono. Mis hermanos, esto es importante. Y era tan importante que Dios mismo se encargó de hablar en este momento para que Jesús pudiera decir esta siguiente frase: ya está aquí el juicio de este mundo. Es decir, lo que quiere decir aquí el Señor Jesús es que si bien el trono está preparado, si bien el día está separado, si bien cada una de las personas que ha existido estarán delante de ese trono, en este momento el Señor Jesús está diciendo que el juicio ya está ejecutado con su ministerio. Ya está aquí el juicio. Cuando dice ya está aquí, se está refiriendo a Él mismo, es decir, la esencia, la naturaleza de lo que va a caracterizar ese trono, ese juicio en ese tiempo, está en Jesús en ese momento en la tierra. Lo que va a fundamentar el juicio venidero está en el ministerio de Jesús. Y esto más adelante lo vamos a ver entendiendo que no hay nadie que pueda salvarse de la condenación, sino es aquel que ha puesto su confianza verdaderamente y evidentemente, confirmándolo con su vida, con sus decisiones, con su servicio al Rey verdadero encarnado, que será salvo del juicio venidero. Entonces, por esa razón, Él dice, el juicio ya está en este mundo. Y también dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo que está anunciando Jesús es que ahora el enemigo no podrá detener la influencia que Dios y su Espíritu Santo tendrán sobre su pueblo elegido. Es decir, aquí el Señor Jesús está anunciando la esencia de su juicio, pero al mismo tiempo el derrocar el príncipe de este mundo y una nueva era en donde el Espíritu Santo ahora ya no será estorbado, por decir de alguna manera, ni su pueblo será estorbado a causa del príncipe que gobierna este mundo. El versículo 32 dice, pero yo soy levantado de la tierra y atraeré a todos a mí mismo. Haciendo referencia que la manera en la que Él iba a traer a las personas a Él mismo era a través de que Él fuera levantado en una cruz. Mis hermanos, en este momento es necesario para todos los creyentes, para ti, para mí, conocer esto. Porque viene un juicio venidero, pero muchas veces nosotros no vivimos como si vendría un juicio, porque Jesús no se parece a los dictadores que nos dan miedo aquí en la tierra. Así que el apóstol Juan escribe a los creyentes como tú y como yo, el hecho de que Jesús haya muerto en una muerte maldita no quiere decir que Él no sea más temible que aún los emperadores romanos que les persiguen a causa de su fe. Mi hermano amado, ¿esto qué tiene que ver contigo? El hecho de que Jesús haya sido, por su propia gloria, un hombre sin mucha belleza y haya muerto en una muerte maldita, ¿no es más temible que tu jefe que te exige cumplir? No es menos temible. Él no es menos temible que tus profesores en la universidad o que las cuentas de cada mes, sino, mis hermanos, abismalmente todo lo contrario. Abismalmente todo lo contrario, todo a lo cual hoy le tenemos respeto, todo a lo cual hoy le rendimos cuentas y nos procuramos crecer y respetar. No es para nada comparable con el Dios viviente que se ha hecho hombre y algún día, precisamente por el acto de humildad, a venir a rogar a su pueblo, juzgará en el trono como el verdadero Rey aquellos que no creyeron en ese humilde servicio de encarnación que hizo. Juan 3:19 nos recuerda al mismo Señor Jesús, y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces vemos en este texto que Jesús decía todo esto, así como dice el versículo 33,
para indicar la clase de muerte que había de morir. Pero la crisis de la multitud era que ellos estaban esperando un rey como el que habían anunciado los profetas, que iba a dar fin al sufrimiento, que iba a establecer su trono sobre todas las cosas. Entonces la multitud responde y dice: hemos oído en la ley de Cristo que el Cristo permanecerá para siempre. Es decir, se había dicho que el Mesías iba a tener un reino inconmovible, iba a tener un reino poderoso. Y entonces ya les preguntaron a Jesús: ¿cómo dices tú el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos sabían qué significaba la muerte, el levantamiento. Los crucificaban en el suelo y después los levantaban con cuerdas. Entonces para ellos era inverosímil que hubiera venido un rey esperado durante tanto tiempo, que Dios mismo iba anunciando a través de sus siervos, los profetas, desde Génesis, y que ahora iba a morir en una muerte maldita. Mis hermanos, el reino de los cielos es así. Muchas veces para ti puede ser un misterio lo que está pasando hoy en tu vida, pero nosotros somos llamados a creer que el Señor es soberano, está al control, volverá, que aún los padecimientos, aún la perseverancia en medio de la dificultad, a costa de obedecer al Rey, tendrá su recompensa en el día venidero. Y el Señor es soberano y está viéndonos, está viendo nuestro caminar. Y entonces Jesús no les da muchas explicaciones y entonces les dijo, versículo 35, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes, caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. Mis hermanos, la respuesta del Señor Jesús no está tratando de dar explicaciones a las personas. Él está seguro de su autoridad, Él sabe que Él tiene todas las credenciales como Mesías. Pero los misterios del reino son del Rey. Y el Rey mismo está diciendo: solamente caminen bajo la luz, caminen mientras tengan luz. Es decir, déjense guiar por el resplandor del Dios encarnado. Mi hermano amado, la orden del Señor para la fe, para tu vida, para tus dudas, para tu soledad, para tu incertidumbre, no es otra cosa más: sigue a Cristo, el resplandor que ilumina tus tinieblas. No busques tanto encontrar explicaciones de las cosas. La fe nos dice que hemos puesto nuestra confianza en un Dios que está al control. Y tu única tarea es poner tu mirada ante aquel que es confiable. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Y hablando de una manera resumida, a lo que se está refiriendo Jesús es que la cúspide de su vida estaría en ser levantado a causa de los pecadores. Así que la respuesta que estás buscando en cada una de tus incertidumbres, las dudas financieras, las dudas familiares, las dudas acerca de tu futuro como creyente, si has creído, serán respondidas cuando tú mires la cruz. Cuando entiendes lo que pasó ahí, cuando sepas que Cristo crucificado significa tu posibilidad de ser perdonado y por lo tanto de ser adoptado. Y un hombre adoptado por el Rey de Reyes no tiene necesidad. Una mujer adoptada y siendo amada por el Rey de Reyes no tiene necesidad, porque el Rey vela por su causa. Así que mi hermano amado, si has puesto tu confianza en Jesús verdaderamente, prosigue a la luz del resplandor de Cristo. El mundo lo vio como la peor de las muertes, pero el hecho de que la peor de las muertes se le haya otorgado al Mesías es entonces el mayor resplandor del Dios viviente, porque Él asumió tu culpa, asumió tu pobreza, asumió tus dudas, asumió tus errores, para que lo que fue tinieblas sea tu luz. Qué hermoso mensaje, mi hermano. Así que prosigue la meta. Pero si todavía tienes dudas de poner tu confianza en Jesús, déjame decirte que una de las razones por las cuales sería bueno que hoy te arrepientas es porque existe solo un Dios. Es porque Jesús y la evidencia de su vida nos deja claro que no era otra cosa más que Dios mismo anunciando su propio juicio para con todo lo creado. Y es necesario que tú veas la anunciación del arrepentimiento como el regalo de misericordia más hermoso que Dios está haciendo a la humanidad.
antes de ejecutar su juicio, venir a decir, el juicio ha llegado. Permanezcan en la luz, pongan su mirada en Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación de Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está diciendo el Rey encarnado? Está diciéndote a ti, estoy extendiendo más tiempo de misericordia, me he acercado a ti, estoy buscándote con lazos de amor, estoy reconviniendo tu vida, estoy dándote la oportunidad de ver que no hay un nombre más singular, incomparable que Cristo. Mis hermanos, cuando los humanos ven a la historia, al pasado, así sean ateos, así sean lo que sea, podemos ver brillar en la historia a Cristo el incomparable, porque era Dios. No hay nadie más resplandeciente en la historia que la hermosura de nuestro Salvador. No hay un nombre como Él. Históricamente no hay nadie que tenga más evidencias de ser la guía espiritual que Cristo, por su ministerio, por su respaldo, por sus credenciales, por sus milagros, por la anunciación, por el cumplimiento de las profecías. Así que Cristo mismo viene a sellar su obra misericordiosa diciendo el juicio ha llegado. Y no lo vemos como una advertencia llena de odio. Es un Dios dilatando los tiempos para que tú puedas llegar a ese juicio preparado. Para que cuando llegues a ese juicio, el martillo, cuando se ejecute, diga amado, perdonado, justificado por la sangre del Cordero. Y estás escuchando hoy esta predicación para que cuando llegue el día del juicio no escuches condenado. Y hoy es el día hermoso en donde un día más el juicio de Dios no ha llegado, porque el Señor está tocando a la puerta, está llamándote al arrepentimiento. Y la hermosura no solamente de ser salvo, sino que ese día de juicio, así como dice Santiago 1:18, dice, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Rey no solamente hará justicia, sino que tendrá galardones a los que hoy soportaron la tentación. Mi hermano, muchas veces crees que en tu habitación no te ve nadie. Muchas veces crees que abstenerte en tu tiempo de soltería o abstenerte en responder a tu esposo o amar cuando otro no se lo merece, no lo ve nadie. Cuando amas a tus enemigos, cuando dejas de dormir para buscar al Rey de Reyes, cuando superas y soportas la tentación en Cristo y bajo la guía del Espíritu Santo, al final de tus días el Señor promete honrar tu peregrinaje, peregrinaje que Él mismo garantizó, pero que implicó todas tus fuerzas. Así que el tope no será la salvación solamente, sino que estar delante del Señor y que aún Él honre a su pueblo será hermoso. Apocalipsis describe que aquellos que recibieron esas coronas las usarán para tirarlas delante del trono y honrar al Dios viviente que garantizó su peregrinaje. Apocalipsis 20:10 nos lo repite: no temas nada en lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de nosotros, de ustedes, a la cárcel para que sean probados. Vas a tener tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Habrán coronas, mis hermanos. Aquellos que perseveren en la aflicción, a pesar de la aflicción, a pesar de que les cueste, a pesar de que tengan que abandonar seguridades, a pesar de que estén poniendo en juicio su seguridad financiera, porque dijeron que no a lo ilícito, porque estuvieron pagando el precio por hacer lo correcto, porque querían agradar a Dios. Mis hermanos, en el juicio, el Dios viviente recompensará ese peregrinaje. Él está viendo cada una de tus decisiones. Primera de Pedro 5:2 dice: apacienten, eso lo dice a los pastores Pedro, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre ellos, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Mis hermanos, habrán coronas. Así que si tú crees que ya pusiste tu confianza en Jesús, tu salvación no es suficiente, prosigue la meta. Preséntate delante de ese día del juicio como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usó bien la palabra de verdad, que procuró agradar a su rey. Mi hermano, recuerda, habrá un juicio y tu salvación serán las palabras de Cristo, el verdadero juez. Guárdalas. ¿Qué quiere decir guardar? Una persona que cuando escucha los mandamientos de Dios no les son gravosos, son misericordia para prepararse para el día que realmente importa. Este mundo tendrá fin, tus proyectos económicos acabarán, tus planes de ser amado o amada acabarán. Ni siquiera en el mundo venidero estarás casado con tu esposa, porque el verdadero matrimonio con Cristo se desarrollará. Lo único que importará es qué decidiste hoy para prepararte para ese hermoso día donde la verdadera vida comenzará. Para aquellos que pusieron su confianza en Jesús, es cierto, hemos visto cumplirse todas las cosas en Cristo y en las promesas de Dios mismo. Cristo volverá y se está anunciando Cristo mismo. No hay nadie que habló más del infierno que Jesús. ¿Por qué? ¿Porque quería asustar a la gente? No, porque su misericordia y su amor vinieron a decir: no quiero que vayas ahí. Quiero que te presentes ante el juicio revestido por la sangre del Cordero, en la cual se dirá de ti: eres justo, porque el justo te recubre. El punto 2, ¿quiénes serán salvos entonces del día del juicio? ¿Quiénes? El Señor Jesús mismo dice: pero aunque había, versículo 37, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Es decir, el ministerio de Jesús ha sido tan sobrenatural. La voz del cielo dijo acerca de Él que Él era su Hijo amado. Las personas no creían en Él. Versículo 38 dice: para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Es decir, el Señor Jesús está dando la explicación del mal. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tantas cosas que no tienen sentido? El Señor Jesús responde: para que se cumpla la palabra del Señor. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? La cita que el Señor Jesús está haciendo aquí es, la hermosa pregunta es: ¿quién será ese pueblo hermoso que creerá en la anunciación de Dios mismo proclamando su juicio? ¿Quiénes serán en los que se vea su poder? ¿Cómo vemos el poder del Rey de Reyes? Yo he hablado con mi esposa y una de las maneras en la que yo me describo a mí mismo en el pasado, cuando veo mi vida, lo que hacía y la manera en la que yo desempeñaba mis actividades, yo vivía como un demonio. Todo menos agradar al Rey, haciendo daño a la gente, haciendo daño a mí mismo. Por la gracia de Dios ya no vivo así. Y el Señor muestra su poder. Miren lo que dice Isaías. Conecta: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y después dice: ¿a quién se revela el brazo de Dios? Si existe un Dios todopoderoso y Rey de Reyes, en lo que vemos su poder, en lo que vemos su majestad, en lo que vemos su señorío, en lo que vemos la sobrenatural influencia de su gracia, es que con su mano derecha Él saca del infierno a seres que solamente adorábanse a sí mismos y a las cosas terrenales para que ahora les sirvan. ¿Cómo puede suceder eso? Es la mano sobrenatural del Señor trayéndoles de las tinieblas a su luz admirable. Y lo que está diciendo Jesús no le sorprende que la gente no crea en Él y que uno sí. Él está diciendo: esto está sucediendo para que aún la gloria de Dios se manifieste, en que la única manera de que alguien puede creer realmente en el Dios viviente es que Él meta su mano, les quite las vendas de sus ojos, les libere de la esclavitud que ha puesto la carne, el mundo y Satanás sobre ellos. Y Jesús está diciendo: esto está sucediendo para que se cumpla que el único que se lleva la gloria, aún en la fe que podamos poner en Él, es Él mismo que ha puesto su brazo. Así que, mi hermano, si tú has creído,
Lo que quiero decirte es que si tú estás aquí, si has llegado hasta aquí por voluntad propia en esta mañana, es porque el brazo del Señor te ha traído para mostrar gracia y que hoy escuches que habrá un juicio. Es su misericordia que no solamente se extendió un día más para que haya sol, para que tengamos nubes y para que el mundo que flota en el espacio siga flotando de manera organizada y sea posible la vida. Además de eso, de manera hermosa y particular, Dios de forma específica y providencial te atrajo hoy a este lugar para que escuches la palabra de Él mismo que dice: habrá un juicio. ¿Estás preparado? ¿Eres de los que podemos ver el anuncio del Señor, la mano y el brazo? Entonces, ¿quiénes se salvarán? ¿Quiénes entonces estarán preparados para ese juicio? ¿Los buenos? ¿Los que se portan mejor? ¿Los que van cada 8 días a la iglesia? No, mis hermanos, los que en el fondo de su corazón creen en el anuncio y la predicación de Dios mismo encarnado, diciendo que solamente hay esperanza en Él, porque solamente por su gracia y por su obra nosotros tenemos confianza de que podremos estar delante de ese juicio que exige santidad. Así que, mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es como Dios, a pesar de que tú y yo somos pecadores distraídos, dándole más importancia a nuestros jefes, a nuestros estudios, a la urgencia de conseguir dinero, estabilidad. El Evangelio es la buena noticia de que Dios, a pesar de nuestra distracción y que tememos a todo, menos a ese juicio venidero, se encarnó para venir a morir por nuestra ignorancia y advertirnos misericordiosamente: arrepiéntete. La cruz y lo que está anunciando Jesús de que será levantado es la anunciación de que Dios tomaría tu lugar para que ya no fueras condenado en ese juicio. Mi hermano, el Evangelio es que Dios mismo tomó un cuerpo humano y se anticipó al juicio para hacer un juicio previo para su pueblo. Es hermoso saber que Él hizo un juicio previo para su pueblo. Hay 2 maneras de llegar al juicio. Hay 2 maneras. ¿Vas a ser justificado por tus obras o serás justificado por las obras de Jesús? Jesús se anticipa al juicio venidero, vive una vida perfecta y muere la muerte maldita, porque es un símbolo de la muerte maldita que tendrán todos aquellos que lleguen al día del juicio y no pongan su confianza en el único que puede intercambiarse por ellos. El juicio ha venido para todos en Cristo, porque el que no crea en Él y realmente no le busque como su Señor, como su Rey, para obedecerle, para servirle, para ser como Él, por más de que diga que cree, lo único que evidencia una fe verdadera es una vida transformada. Aquellos que hayan puesto su confianza en Jesús irán tranquilos al día del juicio, porque cuando el juez tenga que emitir el juicio, unos para condenación eterna y infierno, y salvación, la única manera que alguien sea salvado de ese juicio es que vea una cosa, mis hermanos. Solo una cosa es necesaria para ser salvos en el día del juicio, y es creer en la anunciación de que Dios se encarnó para reemplazarte en ese día final, morir por ti, por tus pecados y otorgarte la vida que es capaz de cumplir la ley que Dios ha establecido. En resumen, es poner tu total confianza, certeza, voluntad en creer que Jesús y su muerte te preparan para ese día de juicio, reemplazándote en el pecado y otorgándote la gracia de su vida perfecta, para que Dios solamente vea una cosa en ti cuando llegues al juicio, y es a Jesús. ¿Quiénes se salvarán? Aquellos que realmente crean. ¿De qué se trata Juan? De creer. ¿De qué se trata esta predicación? Preguntándonos: ¿quién oirá nuestro anuncio? Mis hermanos, el Señor no ha vuelto, porque hoy en este lugar y en cada iglesia bíblica se está anunciando: el juicio vendrá, el trono está preparado,
el martillo está listo para ser descargado. ¿Has puesto tu confianza verdaderamente en Jesús? La gente podría decir de tu vida: ahí va un creyente, por la manera en la que ya no caminas hacia el infierno y tus acciones están mostrando que estás deseando agradar más al Señor, obedecerle, servirle, unirte con los creyentes para la extensión del reino mientras trabajas para sostener a tu familia, mientras estudias para llevar a cabo tus dones. Pero tu mente está puesta en el trono blanco, en donde está sentado el único digno de juzgar a todo ser viviente, y tú te estás preparando para que cada una de tus obras, en lugar de ser un reproche en tu conciencia, sean maneras en las que tú aún reclamarás coronas de parte del Rey de Reyes. ¿Esa es tu actitud cristiana? ¿Voy a vivir de tal manera? Voy a vivir y me desgastaré. Por eso Pablo decía: estimo con mi vida, no hay nada precioso, no hay nada que haya alcanzado. Habían evangelizado casi toda Europa, no hay nada que haya alcanzado, no he hecho nada hasta ahora. Mis galardones, mis títulos, mis logros son basura, por no usar la palabra en griego, estiércol. Es un desecho. No me importa nada, estoy mirando que el Rey volverá. Y esa es mi meta, llegar a ese juicio dignamente. ¿Quiénes podrán creer? Aquellos en los que haya actuado ese brazo poderoso de Dios. La gloria del mensaje de Jesús una vez más este día está siendo predicada a tu corazón. ¿Qué sientes? ¿Estás sintiendo cómo Dios te incomoda para ser más como Jesús? Arrepentimiento, el brazo poderoso de Dios está actuando en tu espíritu y tu corazón. Gózate. Si sientes dolor por no caminar conforme a Cristo, gózate. El Rey de Reyes y su soberano plan se está cumpliendo perfectamente en tu espíritu y tu corazón, y te trajo hoy para mostrarte su misericordia y decirte: estoy actuando poderosamente en ti. Mi hermano amado, visitante, si tú sientes que esta predicación te da igual, si no te interesa cómo va a haber un juicio, un trono o algo, y hoy te sientes como si nada pasara, preocúpate. Preocúpate mucho, porque hoy debería ser el día en donde tú reconozcas que necesitas que el brazo poderoso de Dios actúe en tu vida. La obra de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz garantizará que cada uno de los cuales Él planeó morir e interceder por ellos sea salvo y llegue a ese día del juicio cubierto por su sangre, santificado por su obra, y perseverará hasta el final, como dice Apocalipsis. Ese día nos daremos cuenta quién realmente creyó en Jesús, y habrán sorpresas, mis hermanos. Quienes de verdad han puesto su confianza en Jesús. El Evangelio es el cumplimiento del Rey esperado, que con su mensaje ha traído hacia Él la última esperanza. Cristo, el verdadero juez, quitándose su toga, bajándose de su trono para venir a rogar a su pueblo que haya arrepentimiento, es la última esperanza a este mundo que padece sin Él. Y hoy tiene la misericordia no solamente de tener tiempo de arrepentirte, sino tal vez, porque no lo sabemos, tal vez más días para prepararte y llegar a ese día del juicio listo. 1 Corintios 6:2 nos recuerda el apóstol Pablo para afirmar esto mismo. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿ustedes son dignos de juzgar los casos menos importantes? No solamente seremos juzgados, sino que también seremos testigos del juicio. ¿Se imaginan? Solamente para ilustrar un poco más, Juan recibió una visión de este día. En Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron de la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos.
Y otro libro fue abierto, y el cual estaba el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mis hermanos, la salvación no es por obras, la salvación es por las obras de Cristo, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Pero si tú realmente crees en Jesús, tus obras van a decir que eres salvo. La manera en la que sirves, la manera en la que renuncias a ti mismo, la manera en la que te involucras con la iglesia porque sabes que es el plan A de Dios, te abstienes de tus comodidades para seguir al Rey porque estás pensando que el Rey volverá, su trono está listo para ser ejecutado el juicio. Así que la pregunta grande es, ¿estás oyendo el anuncio? ¿O vives como si el mensaje de Jesús fuera simplemente una aplicación más en tu celular? ¡Ay, qué chévere todo lo que puedo hacer en esta aplicación! Pero mañana es otra. Y estoy simplemente buscando la manera de mejorar mi vida, ser una mejor persona. Mis hermanos, mucha gente que no cree en Jesús se propone buenas cosas, pero el día del juicio no estarán listos. Y a causa de su falta de fe en Cristo, por más buenas obras que tengan, serán condenados. Y este tiempo es una anunciación de misericordia. Hay tiempo para ti hoy, todavía se puede decir hoy. Así que si hoy crees que el poder del Señor ha manifestado su mano para inquietar tu corazón, hoy es el día hermoso de arrepentimiento. Créele, guarda sus palabras, que sus estatutos sean tu tesoro. No solamente cultiva fe en Jesús, que haya cada vez más seguridad, un cristiano más fuerte, un cristiano más impactante en el reino de las tinieblas, una luz resplandeciente en este mundo caído. Ese es el Hijo de Dios que sabe que va preparado para el día del juicio. Sus palabras son luz en medio de las tinieblas. Es una roca firme en la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Ni siquiera el infierno puede prevalecer sobre esa iglesia convencida de que va marchando firme al día del juicio. Hermoso es ver un cristiano con certeza que a pesar de sus obras, de sus pecados, hubo alguien que le reemplazó en la cruz. Y convencido de que ese alguien le ha salvado para propósitos eternos, trabaja, estudia con fidelidad, pero su mayor propósito es presentarte como un obrero fiel el día del juicio. El tercer punto para finalizar es que serás juzgado por guardar su palabra. Entonces, en la práctica, ¿cómo hacemos? Lo que queremos responder en este último punto es ¿cómo hace un cristiano para prepararse para el día del juicio? El versículo 46 dice: yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Miren lo hermoso, mis hermanos. El Señor Jesús no vino a ejecutar el juicio. El juicio va a ser ejecutado por Él mismo en otro momento. Pero el propósito principal de la encarnación de Dios en Cristo es salvar. Pero entonces en el día del juicio, lo que será la condena es que el ministerio de salvación de Jesús para algunos fue simplemente un evento histórico. Para algunos simplemente fue un líder político y espiritual importante entre muchos y no lo tomaron como una advertencia. El Señor Jesús dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Mis hermanos, entonces la pregunta de cómo nos preparamos para el día del juicio, seas creyente, hayas nacido de nuevo o no, tu meta en la vida es prepararte para ese día con honra, con el privilegio de haber sido anunciado con anticipación. Así que, ¿qué tendremos que hacer? Confiar en sus palabras. ¿Y de qué se trataron las palabras de Jesús? Todo apuntaba a su crucifixión, todo apuntaba a la gracia, todo apuntaba a su amor derramado por ti en la cruz.
Así que miren la hermosura que Dios viviente, tomando cuerpo humano, está diciéndole a las multitudes que no creían en Él. Ustedes lo único que tienen que hacer es meditar en la hermosura de la proclamación del Evangelio. La gracia de Dios derramada en la cruz por tus pecados, que sea tu convicción más segura. Medita en ese amor, medita en las implicaciones de ese amor. Vive conforme a si tú fueras salvado por esa cruz. Que tu vida sea coherente a todo lo que implique el Evangelio. Que tu familia sea un reflejo de la cruz. Que tus días con Dios sean un reflejo de la cruz. Que tu entrega, que tu compromiso sea un reflejo de la cruz. Jesús mismo dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir. Mis hermanos, ni siquiera el Señor Jesús se mandaba solo. Él venía a cumplir la misión que el Padre le había enviado. Mis hermanos, en esta iglesia no podemos mandarnos solos. Nosotros tenemos que guardar las palabras del Señor como si fueran verdad. Así que si eres tú que has creído, mi hermano amado, quiero recordarte, el juicio de este mundo ya inició. Están esperando, ¿cuál es la tribulación? ¿Cuáles son las señales? El reloj profético, Israel. ¿Sabes cuál es la señal más grande, mi hermano? De que el juicio ya inició. Que Dios mismo vino a rogarte. ¿Qué más? ¿Habrá algo más que Dios vaya a hacer? No. Solamente está dando tiempo para que aquellos que son su pueblo sigan rogando a más personas. Mis hermanos, qué dolor saber que algunos de los que estamos aquí no oirán esa anunciación. Puede suceder. Qué dolor, mi hermano, saber que aquellos seres que aman, a pesar de que tú conoces esa anunciación, tú no les has proclamado que viene un juicio. Que tú no se trata de que eres un religioso fanático, se trata de que tú crees en un rey que vendrá, ejecutará su juicio, y es necesario que ellos se arrepientan de su manera de vivir. Por eso la evangelización, veíamos en una capacitación, la evangelización no comienza con que Dios ama a la gente. La evangelización comienza diciendo, mira, necesitas arrepentirte de tus pecados para que disfrutes del amor de Dios. El amor de Dios está servido, pero para aquellos que no se arrepienten, no tienen en estos momentos el amor de Dios sobre ellos. Hay ira sobre ellos, hay condenación sobre ellos. Solamente es cuestión de días para que el juicio recaiga sobre ellos. Entonces la evangelización debe comenzar con un profundo ruego. Mira, necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas poner tu confianza en Cristo, que fue levantado y muerto de una muerte maldita para que tú seas salvo. Y cuando nosotros prediquemos acerca del juicio y del pecado, entonces la gente entenderá la necesidad de poner su confianza en Jesús. Porque empezar evangelizando a la gente, diciéndoles Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso, entonces quiere decir que la gente ya está ganada. Lo único que necesita es mejorar su vida. Mis hermanos, la gente va de camino al juicio sin ser preparada y están siendo ya condenados porque han menospreciado la anunciación de Jesús. Y la misericordia no será decirles que Dios les ama, la misericordia será decirles, así como Jesús comenzó su ministerio, la mayor muestra de amor con tus familiares es decirles con un ruego profundo, arrepiéntete, te amo. Jesús vino a anunciar un juicio. Tus pecados muestran que tú no crees en Jesús. Yo quiero que creas porque te amo. No me importa que creas que soy un religioso. Yo soy un pecador y no fue por mis obras, fue por poner mi confianza en Jesús. Cree, arrepiéntete porque te amo. ¿Eso es amor? ¿Cuáles son los verdaderos amigos? Los que nos dicen la verdad, mis hermanos, a pesar de que eso implique una temporal frustración y enemistad. El juicio de este mundo ha iniciado. Que no te sorprendan las tinieblas en tu vida y en la vida de tus seres queridos, en tus hijos, en tus padres. ¿Quiénes entonces creerán en ese anuncio?
aquellos que realmente se evidencie su fe en Jesús. ¿Tu vida es una muestra de que crees en Jesús? ¿Tu sometimiento a su palabra es una evidencia de que crees en Jesús? ¿O simplemente es una cosa más? Y por último, mi hermano amado, el que cree en el Señor Jesús no permanecerá en las tinieblas cuando guarda su palabra. ¿Dónde debe estar toda tu fuerza? ¿Dónde debe estar toda tu preparación? Las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo, su palabra. Por eso congregarse no puede ser una opción. Pero aquí estamos exponiendo la palabra de Cristo. Tus tiempos con Dios deben ser cada vez más fervientes. Leer libros, comprometerte con la iglesia para que más hermanos que tienen la mente de Cristo, porque Cristo la ha puesto en ellos, te animen a guardar sus palabras, porque somos ciegos ante nuestras propias malas obras. Así que mi hermano amado, el juicio de este mundo ya comenzó cuando Cristo se encarnó, el verdadero juez. Guarda sus palabras. Gózate en saber que tu corazón en este momento está siendo inquietado. Si te sientes inseguro, si no estás seguro para el día del juicio, es porque el brazo amoroso del Señor hoy te está diciendo: arrepiéntete. No quiero que llegues a ese juicio así. Proclamando misericordia, amor y gracia. Porque cuando llegue el día del juicio, no habrá más esperanza. Este es un mensaje de amor y gracia, mis hermanos. Oremos.